¿Cuál fue tu caso más escalofriante con un amigo imaginario? Mis padres me han platicado que a eso de los 3 años, tenía un supuesto amigo imaginario. Yo no recuerdo nada de esto, pero mis padres sí. Ellos comentan que en un inicio se les hizo algo normal, pero que en una ocasión, estaba en mi habitación jugando con unos carritos los cuales, los lanzaba abajo de mi cama. Lo aterrador viene a continuación, y es que cuando yo hacía eso, alguien debajo de la cama, me devolvía a los carros hacia donde yo estaba. Obviamente yo vivía solo con mis padres, así que esto no tenía ninguna explicación lógica. Una de mis primas llegó a tener un amigo imaginario a eso de los 4 años. En un inicio todos lo tomaron a la ligera porque se dice que esto es normal en los niños, pero con el tiempo empezaron a ocurrir cosas extrañas, desde sonidos de respiraciones agitadas por las noches, hasta incluso objetos que salían volando de la nada. Mi tía empezó a preguntarle a mi prima sobre esa amiga que tenía, y ella decía que era una niña de su misma edad, pero llena de lodo y suciedad, además de que solo tenía 3 dedos en sus manos. Esto es algo que hay que tener en cuenta, pues días después de esto, mi tía jura que mientras dormía, empezó a sentir que una mano con 3 dedos la agarró tan fuerte, que la tiró de su cama. Esto fue suficiente para salirse de la casa por un tiempo, hasta que fue bendecida y esa amiga imaginaria desapareció para siempre. Cuando recién había entrado al preescolar, empecé a tener un amigo imaginario que se llamaba Ignacio. En un inicio me gustaba estar en presencia con él, ya que jugábamos a las escondidas y me hacía reír, pero después empezó a tornarse violento, ya que mientras dormía me molestaba y amanecía con rasguños en todo el cuerpo. Mi madre me preguntó que si alguien me estaba pegando, y le dije que era un amigo nuevo que tenía y se llamaba Ignacio. Ella fue al preescolar a hablar con la maestra, pero en la clase no había ningún niño con ese nombre. Mi mamá dejó las cosas así hasta que empezaron a pasar más situaciones extrañas. Por ejemplo, una vez encontró uno de sus peines en el cajón de las cucharas. A la par de esto, yo empezaba a sentir miedo por la presencia de Ignacio, ya que me decía que lastimara a mis padres y a mi hermana, y que si no lo hacía, me iba a mandar al infierno. Al decirle de esto a mi mamá, ella empezó a poner sal y rociar agua bendita por toda la casa. El mismo día que hizo esto, vi por última vez a Ignacio, quien corría por toda mi casa sangrando y gritando como si le hubieran hecho daño. De pequeño llegué a tener un amigo imaginario bajo el nombre de José. En ese entonces tenía entre 5 y 7 años, mientras que él era mucho mayor, como de 10 años. Este amigo me llegó a platicar muchas cosas, como que tenía varios años viviendo en mi casa, desde antes que mi familia llegara a ella, y que sus padres lo trataban mal, además de que lo abandonaron en la casa. Él lo seguía esperando y cada que platicaba eso, se ponía a llorar. Otro dato curioso es que su ropa era de manta, como la que se usaba en épocas de la Revolución Mexicana. Cuando cumplí 8 años, él simplemente desapareció y la verdad es que me dejó un vacío, ya que solíamos jugar mucho. Ahora en la actualidad debo decir que me genera tanto inquietud como miedo saber quién era aquel niño. Tengo una conocida quien decía que su hijo al estar pequeño, empezó a tener no uno, sino varios amigos imaginarios. Sin embargo, el más extraño que el niño veía, era un gallo negro que hablaba y le decía que hiciera maldades. Por ejemplo, en una ocasión encontró a su hijo intentando prender unos cerillos, pues el gallo le había dicho que quería ver su casa incendiándose. Todo acabó cuando llevaron a un sacerdote a bendecir su casa, y el gallo negro se dejó de aparecer. Llegué a tener un amigo llamado Lalo, a quien lo recuerdo perfectamente. Era un niño rubio y siempre vestido con ropa muy colorida. Hacíamos muchas cosas juntas, pero principalmente jugábamos al dominó, pues mi papá me lo había prestado ya que era muy inquieto. Así pasábamos todas las tardes hasta que poco a poco, Lalo dejó de aparecer y gradualmente se fue sin dejar rastro. Hace no mucho tiempo, les mencioné de esto a mis padres, y ellos dicen que me veían jugar al dominó completamente solo, y que mientras lo hacía mencionaba mucho el nombre de Lalo. Esto me llegó a confundir ya que por cierto tiempo, creí que Lalo había sido una persona real. Pensé que estaban bromeando conmigo,
pero me enseñaron varias fotos en donde efectivamente salgo jugando solo. Sin embargo, en una de las fotos a un lado del dominó, aparecieron unos zapatos rojos que mis padres mencionan nunca haber visto. Esos zapatos curiosamente son los que siempre usaba Lalo cuando jugaba conmigo. Vivo en uno de los barrios más antiguos de la ciudad, en donde suelen ocurrir sucesos extraños por esto mismo. En mi caso, mi hermana menor cuando tenía 4 años empezó a hablar sola, según ella platicaba con un amigo que también vivía en la casa. En fin, pasadas las semanas, mientras mi madre lavaba la ropa, yo cuidaba a mi hermana, pero en un descuido ella desapareció. Estuvimos horas buscándola tanto en la casa como en la calle, pero no había rastro de ella, hasta que de la nada la vimos caminando como si nada en nuestro patio. Casi llorando la abrazamos y le preguntamos que en dónde se había metido, respondiendo que su amigo la había llevado a jugar en un lugar que no conocía, en donde podía vernos pero nosotros a ella no. En otra ocasión se puso a llorar de la nada y cuando fui a verla, me dijo que ese amigo la había jalado del pelo, y apuntaba a una zona en donde había mucha vegetación. Fueron como 3 años en que vivimos diferentes experiencias con ese supuesto amigo que tenía mi hermana, hasta que dejó de verlo. Lo extraño es que en una ocasión le pregunté sobre su apariencia, y ella me dijo que era como un bebé, pero muy pequeño y que se desplazaba mediante un cable, o algo así al que estaba conectado. Lo macabro es que cuando nos cambiamos de casa, nos enteramos que en ese terreno donde vivíamos, se había usado para realizar abortos clandestinos, por lo que deducimos que el amigo imaginario de mi hermana debió ser un feto. A eso de los 6 años de edad, se me empezó a aparecer un niño que me pedía ser su amigo. Como yo era alguien muy solitario en la escuela, me dejé llevar y empecé a jugar con ese niño al cual veía salir de un cuadro que se encontraba en la sala de mi casa. La pintura era de una choza antigua a orillas de un lago y con montañas al fondo, y el niño me decía que él vivía ahí. Ese amigo imaginario solo aparecía cuando mis padres no estaban cerca, o al estar solo, y me pedía jugar entre muchas comillas a cosas que yo no entendía. En una ocasión me dijo que jugáramos al ahorcado, tenía que enrollarme una de las cortinas en el cuello, después amarrarla en la lámpara, subirme a una silla y quitarla. La cosa es que mientras lo intentaba, por mi tamaño no alcanzaba la lámpara, y en eso llegaron mis padres quienes me regañaron. Después de esto, ese niño me quiso forzar a mojarme los dedos y meterlos en el enchufe, pero como me habían regañado por lo del supuesto juego de ahorcados, dejé de hacerle caso y cuando nació mi hermano, él desapareció para siempre. Ahora me doy cuenta que ese amigo imaginario quería incitar a que me quitara la vida, o que ocurriera algún accidente para perjudicarme.